Hoy vamos a tratar un tema fundamental que sale en todos y cada uno de los exámenes de esta asignatura. En todos. ¿De acuerdo? Que es la resistencia, bueno, el estado límite último de flexión y de cortante a nivel seccional. Cualquier viga o vigueta o elemento horizontal que se lleve cargas perpendiculares, es decir, gravitatorias, va a estar sometido a flexión y cortante. Y tenemos que saber cuánto aguanta. ¿De dónde salimos nosotros? Pues nosotros salimos de lo siguiente. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo aquí en la pizarra de una viga biarticulada. Esa viga biarticulada o articulada apoyada con una carga uniforme que la voy a llamar Q. ¿Sí? Esa carga Q genera un diagrama de momentos y de cortantes como los que voy a dibujar aquí. Un diagrama de cortantes como este. Y un diagrama de momentos como este. En donde el momento máximo, como bien sabéis ya, es igual a Q por L cuadrado partido por 8. Ya hemos visto en temas 3 y 4 que esta carga, para cuando hablo de estados límites últimos, y lo ha tratado mucho el profesor Joaquín Ruiz, es una carga de cálculo, en donde mayoro las cargas permanentes por 1,35, las sobrecargas por 1,5, incluso puedo tener coeficientes de simultaneidad. Esto se tratará un poco más en los ejemplos que se harán sobre la clase teórica de hoy, el lunes que viene, en una clase de problemas de este tema, en donde la carga siempre es Q sub D, la carga de cálculo. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo es estructuras 1. Luego planteamos la hipótesis de Navier y Bernoulli, en donde las secciones permanecen planas y perpendiculares a la directriz de la fibra después de la deformación. Y decimos que la tensión que se produce en un elemento es igual al axil partido del área más el momento de cálculo en I por Z partido la inercia en I más el momento de cálculo en Z por I partido la inercia en Z. De esto, cuando solo tenemos flexión en un sentido, aunque ya habéis dado flexión en dos sentidos en la clase pasada, del lunes por la mañana, del lunes por la tarde pasado, si solo tenemos flexión en un sentido, tenemos esto de aquí. Y resulta que una sección, imaginaos que es un perfil como este, que hoy veremos un perfil en I, con una sección en I, que ya veréis en el tema 5 cuando los cuelgue cómo son los perfiles en I, pero bueno, ya lo habéis dado también en estructuras 1. Pues este perfil en I, que es este tramo de aquí, es un trocito de aquí, pues se flexiona y tiene compresiones arriba, tracciones abajo, compresiones arriba y tracciones abajo. Estas son las deformaciones. Pongo entrecortados las deformaciones finales, el estado inicial está en línea continua. Y como en estructuras 1 estamos en régimen elástico, se cumple la ley de Hooke, que las deformaciones son proporcionales a las tensiones. Luego, si tengo que dibujar las tensiones, y dibujo las compresiones hacia la izquierda, me queda una cosa así. ¿Por qué? Porque este valor es proporcional a este, y este valor es proporcional a este de aquí. Y este valor es proporcional a este de aquí. He dibujado las deformaciones. Podéis mirarlo así o podéis mirar este otro lado del diferencial y lo tendréis más claro. Esta línea es proporcional a esta. ¿Me explico? Hasta aquí vale todo. ¿Y qué sucede? Que el acero tiene un ramo, tiene un comportamiento tensión-deformación
como el que veis aquí. Hace una cosa así, tiene un tramo elástico, luego un ramo plástico, ya lo habéis dado en materiales, y luego una fase de estricción, que simplificamos con un ramo elástico y un ramo plástico, con un diagrama bilineal elastoplástico. Entonces, hasta aquí es estructuras 1. Esto lo llamamos límite elástico, F sub i, y hasta aquí es estructuras 1. Si nosotros cogemos una estructura, sacamos los esfuerzos, y con los esfuerzos sacamos las tensiones, que la tensión máxima es esta, tanto de compresión como de tracción, y limitamos las tensiones al límite elástico del acero, estamos dimensionando bien esa estructura. ¿De acuerdo? Solo hay que limitar la tensión al límite elástico del acero. Obviamente no es el límite elástico del acero, sino que es FID, que es el resultado de si el acero es 235, que ya lo veremos, partido la capacidad del acero, el coeficiente de minoración del acero, 1,05. Tenemos que ponerle un coeficiente, como ya habéis visto en el tema en el que las campanas de Gauss de solicitaciones y resistencias se solapan, pero se solapan ligeramente, y gracias a estos coeficientes de seguridad de forma semiprobabilística separamos un poco esas campanas de Gauss entre solicitaciones y resistencias, que lo habéis visto en vídeo. Entonces, si yo limito esta FID, esta tensión a FID, pues ya está, ya he dimensionado un elemento. Hasta aquí todo el mundo me ha seguido. Es decir, con la normativa actual, si me dicen cuánto aguanta un acero, yo puedo dimensionar a flexión con la teoría que tengo de estructuras 1. Hasta aquí todo el mundo me sigue, ¿verdad? Si no me basta ese perfil, tengo que usar otro y subir el perfil hasta que la tensión sea lo suficientemente baja. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que en estructuras 2 ya nos planteamos que nos podamos pasar del límite elástico. ¿Qué pasa si me paso un poco del límite elástico? Pues me paso un poco del límite elástico, sucede que ya, si esta deformación, en vez de estar dentro de este régimen de aquí, y por lo tanto ser siempre proporcional a la tensión, está aquí, si esta epsilon que estoy escribiendo aquí es esta de aquí, ¿qué va a suceder con mi diagrama de tensiones? Pues mi diagrama de tensiones le va a pasar una cosa así. Las compresiones van a hacer una cosa así y así. ¿Me explico? ¿Por qué? Fijaos, voy a usar 3 colores para entendernos. Bueno, si me quedo con alguno, si salvo alguno. Fijaos, voy a ir directamente a la fundamental, esta de aquí. Si esta deformación de aquí es esta deformación de aquí, la tensión será esta de aquí. ¿Lo veis? Ahora voy a coger la mitad de esa deformación. La mitad de esa deformación es la mitad de esta deformación, por lo tanto la mitad de esta tensión. Hasta aquí es proporcional. ¿Lo veis o no? Aquí es proporcional. El rojo es el doble del amarillo en tensiones y en deformaciones. ¿Por qué? Porque la respuesta es elástica proporcional. ¿Lo veis o no? Ahora imaginaos que evalúo esta deformación de aquí, que es 1,5 veces la roja, es decir, la roja más la amarilla. ¿Qué sucede? Que tengo esta tensión de aquí, ya no crece, ha pasado a plastificar, que es la que tengo aquí. La roja y la azul son exactamente iguales. Aquí estoy siempre en deformaciones y aquí estoy en tensiones. Y por último, la verde, que es 2 veces la roja, vuelve a tener la misma tensión. Esta deformación, que es 2 veces la roja, sin embargo tiene la misma tensión que la deformación roja. Ahora sí que se entiende un poco cómo se transforma de aquí a aquí. Y esto no pasaba en estructuras 1 porque los materiales eran elásticos hasta el final. Tanto es así que puedo llegar a tener una deformación
digamos, prolongada, muy bestia en casi toda la sección y llegar a tener un diagrama de tensiones como este. Prácticamente un rectángulo arriba y un rectángulo abajo. Esto es lo que llamamos el momento plástico, que ya ha plastificado toda la sección. Toda la sección prácticamente está por encima de la deformación roja. La deformación roja está aquí y aquí, y toda la tensión siempre es del acero plastificado. Entonces, aguanta más esta sección cuando ha plastificado que cuando está en su límite elástico. Imaginaos que el rojo está aquí, que esta es la sección de cuando se ha llegado en los extremos a la deformación roja. ¿Cuánto momento flector aguanta esta sección? Bueno, pues es el sumatorio de estas fuerzas extruido sobre la sección de aquí. Sería una cosa como esta. Aquí vendría esto así, luego aquí vendría esto así, esto así, esto así y esto así. ¿Se entiende el volumen de compresiones y de tracciones que se genera? Voy a repasar la sección para que se vea todo lo demás que son tensiones. En realidad esto no se ve, este sí que se ve, esto no se ve. Y aquí hay una línea que va de aquí a aquí. ¿Sí? Esto no es más que este dibujo extruido en esta sección. Bien, esto tiene un centro de gravedad por aquí y esto tiene un centro de gravedad por aquí. Uno podría decir, está justo en medio en el rectángulo. Sí, si fuese una sección rectangular, pero es una sección con este perfil. Luego no está justo en el centro, está justo en el centro de gravedad de esta T, de esta media T. En el centro de gravedad estará el centro de gravedad de estas compresiones y en el centro de gravedad de esta T estará el centro de gravedad de estas compresiones. La distancia entre estos dos centros de gravedad será el brazo de palanca. Y el momento que aguante será esa compresión por el brazo de palanca o esa tracción por el brazo de palanca. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Que esta fórmula normalmente se puede escribir sabiendo que puedo pasar z abajo. La z máxima, al final, perdón, voy a empezar de nuevo. Esta ecuación de aquí, ¿qué me interesa de esta ecuación de aquí? Sacar la tensión máxima. Siempre me interesa sacar, por ejemplo, en este caso, esta tensión de aquí y esta tensión de aquí, que como las secciones simétricas son exactamente iguales. Entonces, de esta fórmula de aquí, en estructuras 2 no voy a intentar buscar las tensiones en toda la pieza. Voy a intentar buscar las tensiones máximas. Entonces, siempre esto será un más o un menos, y este será el valor máximo de z y este el valor máximo de i. Ahora sustituyo esto por z máximo e i máximo y lo paso al denominador y me queda algo así. Axil partido el área más menos, dependiendo de qué esté estudiando, el momento de cálculo en i dividido entre, y lo escribo aquí, la inercia sub i dividido entre z máximo. Esto lo llamamos omega sub i, que es el módulo resistente. La inercia partido z y más el momento de cálculo en z dividido omega sub z, haciendo la misma simplificación, y sub z partido i máximo. ¿Cuánto es I máximo y cuánto es Z máximo? Bueno, pues I es muy sencillo. Z máximo es, los ejes serán, este era
recordadme, el Z. No, este es el X, el Y, y este es el Z, ¿verdad? ¿Sí? Pues entonces Z máximo es la mitad del canto de la pieza. Como queráis. O sea, a ver, la nomenclatura de los ejes, tenéis que entender que estamos en la universidad. Entonces, no me vale que alguien diga, no, es que los ejes yo los he puesto al revés. No, tienes que saber cómo están los ejes, porque sí. A ver si me explico. Hay diferentes bibliografías. En una bibliografía los ejes históricamente estaban X, Y. Y luego cuando llegó el código técnico pasó esto a ser Y y Z, y la directriz de la barra para ser X. Yo intentaré siempre utilizar Y, Z, pero es que me da igual, lo importante es entenderlo, y si cambias de libro y te cambia de nomenclatura, saber utilizar el otro libro. No me vale que uno se equivoque en esto, es que me he equivocado en el eje, suspendido. ¿Me he explicado? Bien. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que al final esto es un módulo elástico, es la inercia partido Z, y esto es la inercia partido la inercia de Z partido Y, ¿vale? Y esto lo llamamos módulos elásticos. Pero también hay una forma equivalente de sacar las tensiones plásticas, y es modificar sencillamente este módulo elástico por el módulo plástico. Y el módulo plástico no es más que el área de esta T multiplicada por la distancia desde su centro de gravedad hasta el eje de simetría, y sumarla 2 veces. Ya explicaré más adelante por qué es esto. Pero en cualquier caso, si sustituyo este módulo elástico por el módulo plástico, en vez de darme las tensiones de aquí, me va a dar los momentos y las tensiones como si estuviesen plastificados. ¿De acuerdo? Bueno, lo que os quiero decir es que, por ejemplo, este momento de aquí es el módulo elástico por F sub I D. Y este momento de aquí es el módulo plástico por F sub I D. Hostia, muchísimo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿hoy qué vamos a ver? Hoy vamos a ver todo esto, pero lo vamos a ver en función del código técnico. Pero lo que hay en el fondo del código técnico no deja de ser esto que está plasmado aquí en la pizarra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el tema. Estado límite último de flexión y cortante a nivel seccional. Lo vamos a dividir en introducción, sección transversal, resistencia de secciones traccionadas, resistencia de secciones a cortante, resistencia de secciones comprimidas y o flectadas, interacción de esfuerzos en secciones. ¿Qué sucede? Que hasta ahora solo hemos dado este de aquí, resistencia de secciones traccionadas y las de secciones comprimidas y o flectadas. Del tema de cortante no se ha hablado, las tensiones tangenciales que genera un cortante. El axil y el momento flector, que los veis aquí, generan tensiones normales, y los cortantes y los torsores generan tensiones tangenciales en la sección. Me explico. Cuando yo flexiono una sección, lo que sucede es algo así: se comprime una cara y se tracciona otra. Pero cuando trabajo una sección acortante, es decir, ¿veis este diferencial de aquí? Cuando trabajo una sección acortante, una sección con la siguiente se deslizan y hay una tensión tangencial. Ni aprieta ni estira. Es una tensión tangencial, y esas tensiones tangenciales también las tendremos que medir y tendremos que evaluar que son menores que las que puede resistir el acero. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Y además, las tensiones normales y tangenciales entre sí actúan, y esto lo veremos en el tema 6. Y como actúan entre sí, hay una interacción de esfuerzos que no debemos superar. Vamos a hablar de ello. Bien, la comprobación frente a los estados límites últimos supone, en el documento básico, el análisis y verificación ordenada de la resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones. En este tema nos centraremos a nivel seccional, en la resistencia a nivel seccional frente a flexión y cortante.
lo que vemos aquí, frente a estos esfuerzos y frente a estos esfuerzos aquí, y la combinación de ambos. Las características de una sección bruta es lo primero que vamos a estudiar. Tenemos que saber cuáles son las dimensiones nominales de la sección y no es necesario deducir o reducir los agujeros de los tornillos. Es decir, cuando tengo una sección que tiene atornillado algo, pues la sección bruta no reduce los agujeros de los tornillos, pero la sección o área neta sí que reduce las áreas de los tornillos. Básicamente, esta formulación de aquí lo que te está diciendo es esa reducción. Entonces, cuando solicitamos algo a tracción pura, es solo esta parte de la fórmula. Comparamos la tensión a la que sometemos a una pieza con la que puede resistir el acero. Y lo comparamos de dos maneras. La primera es teniendo en cuenta la sección bruta, es decir, el área sin tener en cuenta los agujeros, por lo que aguanta el acero, el límite elástico del acero, partido gamma sub m0, que es un coeficiente de minoración de resistencia del material. Si este es el axil plástico, siempre que hacemos que las solicitaciones tienen que ser menores o iguales que las resistencias. N sub d es el valor de cálculo del esfuerzo axil, la solicitación, y N sub t RD es el valor de resistencia de cálculo de la sección de tracción. T de tracción, D de cálculo y R de resistencia. Entonces, ¿cuánto aguanta esta sección a tracción? Pues el área bruta por el límite elástico o el 90% del área neta, es decir, teniendo en cuenta los agujeros, por la tensión de rotura, F sub U. Partido ambas dos por gamma sub M0 y gamma sub M. Pero no es más, y esto quiero que quede claro, es que solo es esta parte de la ecuación. No es más que la fórmula de Navier, con coeficientes de seguridad, teniendo en cuenta el área neta, teniendo en cuenta una tensión u otra, si la de rotura, pero solo es esta fórmula. Lo que estoy diciendo es que la tensión de cálculo tiene que ser menor o igual que la que resiste el acero. Sigma pasa a ser F sub I, que es un límite, y el axil partido del área es la tensión a la que estoy sometiendo a tracción. ¿Veis que es lo mismo o no? Lo que sí que, para ver que es lo mismo, lo voy a poner en otro color aquí, y voy a poner esta fórmula como F sub I, que es la tensión, tiene que ser mayor o igual que la solicitación partido del área. El área pasa multiplicando y le pongo un coeficiente de seguridad. Esto de aquí es aquello de ahí. Lo que aguanto y lo que solicito. ¿Me explico? A cortante, lo que tengo que evaluar es la resistencia que tiene el alma de la sección a cortante. Normalmente decimos, de forma simplificada cuando tratamos las uniones y de forma simplificada cuando hablamos de un perfil de acero en I, que las alas del perfil se llevan la flexión y el alma se lleva el cortante. ¿Por qué? Porque la distribución de cortantes es una distribución como esta. Vamos a entrar en ello. Borro aquí. Si yo cojo un perfil, bueno, no, voy a dibujar otra vez lo mismo. Fijaos un momento, vamos a hablar, antes de hablar de cortantes, vamos a hablar de qué es una tensión tangencial y por qué se produce. Mirad, imaginaos que yo cojo esta viga de aquí y cojo este tramo de aquí, este diferencial pequeño de aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo? Tengo un momento aquí, que voy a llamar M, y un momento aquí que voy a llamar M más incremento de M. Bien, ese diferencial, si lo pongo en grande aquí, o lo pongo en grande aquí, tengo aquí unas deformaciones o unas tensiones a un lado
que dependen de m, que ya sabéis que serán m por i o m por z partido de la inercia sub i, pues si os fijáis, lo único que he hecho es, en una viga biarticulada, que tiene un diagrama de momentos el que sea, coger un diferencial. Ese diferencial a un lado tiene un momento y al otro lado tiene un incremento de momento, lo cual significa que tiene unas tensiones a un lado y unas tensiones similares pero más grandes al otro lado. Si de ese diferencial solo cojo la pastillita roja que tengo aquí, como Neo, que coge la pastilla roja o la azul, ahora no me acuerdo, es un chascarrillo para que os riáis, pero veo que no estáis de humor. Tengo esto de aquí, y esto no está en equilibrio, porque tengo más fuerzas que empujan hacia la izquierda que fuerzas que empujan hacia la derecha. ¿Lo veis o no? La única forma de que esto esté en equilibrio es que el resto de la viga esté aplicando un rasante aquí. ¿Sí? Claro, si ahora vamos a hacer este análisis para la pastilla azul. El análisis para la pastilla azul, que es más grande, pues habrá más diferencia de tensiones de aquí a aquí, por lo tanto este rasante será más grande. ¿Me explico? Entonces, ahora coged esto de aquí y aplicarle estas tensiones rasantes. Tampoco está en equilibrio. ¿Por qué no está en equilibrio? Porque tengo unas compresiones aquí más grandes, pero no están colocadas en el mismo punto. Esto intenta girar. La única forma de que esto esté en equilibrio es que tenga unas tensiones rasantes como las que me marca el diagrama de cortantes, así, y otras tensiones rasantes así. De igual valor, pero que eviten el momento de giro que está generando que esto es más grande que esto y está descentrado con respecto a esto. Entonces, lo que le sucede a esta pastillita roja o azul es todo esto de aquí. Y para que esté en equilibrio, este rasante y estas tensiones tangenciales tienen que ser las mismas. Pero ¿veis que aquí tengo unas tensiones tangenciales? Pues esas tensiones tangenciales me las produce el qué. ¿De qué son proporcionales? Del cortante. Porque este cambio de aquí depende de esta pendiente de aquí, y esta pendiente de aquí depende del diagrama de cortantes. Luego, no demuestro aquí la fórmula porque es un poco largo, pero sí que os digo que la fórmula de Collignon sobre las tensiones tangenciales es esta. La tensión tangencial en cualquier fibra es igual al cortante por el momento estático partido la inercia y la base que estoy analizando. El momento estático en una sección como esta se refiere, si esta es la sección que estoy analizando, y analizo, por ejemplo, la pastillita roja que me queda por aquí, es el área dentro de la sección multiplicada por el centro de gravedad de ese área hasta el centro de gravedad de la sección. Eso es el momento estático, eso es m sub p que tengo ahí. El cortante es el cortante y la inercia es la inercia, y la base es la base de la sección que estoy analizando. Luego, si tuviese una base rectangular, una pieza rectangular uniforme, mi fórmula de Collignon, como esto es constante, todo esto es constante, las tensiones solo variarían por el momento estático y tendrían una forma como esta, que tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Esto es la magnitud de las tensiones tangenciales a lo largo de la sección. La magnitud de las tensiones tangenciales a lo largo de la sección, si yo cojo mis nudillos y los engrano unos con otros y tiro una mano hacia arriba y otra mano hacia abajo, es decir, le aplico un cortante, el primer nudillo no se lleva nada. ¿Por qué? Porque no tiene un nudillo arriba y otro nudillo abajo para llevarse esa tensión a cortante. Sin embargo, el nudillo de medio es el que más se lleva, porque tiene mucha área arriba y mucha área abajo. Del mismo modo, ¿os acordáis que el rasante es mucho mayor el azul que el rojo? ¿Os acordáis? A medida
que voy teniendo diferencia. ¿Y dónde está el máximo? En el centro de gravedad de la sección, aquí. Y luego me vuelve a pasar que tengo lo mismo por el otro lado, que va decreciendo. En una sección en I, ¿qué sucede? Que tengo un diagrama de tensiones tangenciales como este. Tengo una parábola pequeña, que sería el rectángulo como si fuese este, y una parábola más grande, que sería el rectángulo como si fuese con esta base. Luego mi diagrama de tensiones tangenciales hace como la boa del Principito. La boa del Principito. La que se ha comido el elefante. O un sombrero. ¿De acuerdo? Donde la tensión tangencial máxima vuelve a estar en el centro de gravedad. Para quien no haya leído el Principito, se lo recomiendo. Y esto es lo que me genera el cortante. Y veis que en perfiles en I tengo muy poca tensión tangencial en las alas y muchísima en el alma. Muchísima o mucha en el alma. Tanto es así que en las normativas de acero esto se simplifica. Y se simplifica de la siguiente manera. Se plantea que todo se lo lleva al alma y que se lo lleva a una tensión uniforme. Tanto es así que para simplificar lo que se hace, si esto es un perfil en I, se coge toda esta área de aquí. De hecho, en la normativa nos permitiría coger la curvatura que hace, este poquito más nos lo permitiría coger, pero es un poco tedioso tener que calcular ese área, por lo que en general en nuestra asignatura lo que haremos es esto. Y lo multiplicamos por la resistencia del acero a la tensión tangencial, que es F sub I d partido raíz de 3. Por lo tanto, lo que puede aguantar un perfil de acero, después de todo este rollo que os he soltado, es el área sub V acortante, que es esta de aquí, que la explicación viene de las tensiones rasantes, tensiones tangenciales, de la forma de las tensiones tangenciales como la serpiente del Principito, que se concentran todas en el alma. Esto es lo que puedo aguantar y tiene que ser menor que lo que me solicita la pieza, que el cortante que me solicita la pieza. Y fijaos que el acero le da igual tracción que compresión en este sentido y le da igual rasante en un sentido o en otro. No me fijaré en el signo del cortante, sino me fijaré en el valor absoluto de ese cortante, porque la viga es simétrica. Yo este efecto que hago bajando la mano izquierda, si lo miro boca abajo, la que está subiendo es la mano, perdón, si vuestra izquierda mi derecha, si lo miro boca abajo, giran al revés. Por lo tanto, da igual, el fenómeno es exactamente el mismo, que haga un cortante así o que lo haga así. ¿Me explico? Bien, entonces, vuelve a haber una diferenciación entre área neta y área bruta, pero en principio, en general, no vamos a tener problemas durante la asignatura con tornillerías y la que fundamentalmente vamos a utilizar es esta, con agujeros por tornillería. ¿Alguna duda hasta aquí? Dime. La D, ¿en la fórmula qué significa ahora de minúscula? La D significa de cálculo. Y de yield, el momento que plastifica, es decir, el límite elástico. F es de tensión de límite elástico de cálculo, partido raíz de 3 por el área cortante. Que el área cortante ya os he dibujado que era cogiendo el arquito y hasta donde llega el arquito, pero en general nosotros simplificaremos, porque el cortante no suele ser limitante, simplificaremos al ala es decir, la altura del perfil por el ancho del alma. ¿Dudas hasta aquí? Bien. ¿Qué perfiles tenemos? Tenemos perfiles HB, en U, tubulares, IPNs, UPNs y en L. Y siempre tendremos un espesor de alma, que alma siempre se subindica con la W de web, alma en inglés, y ala, pues el espesor del ala pues normalmente es directamente T sub... o sea, no me acuerdo, pero no lo pone aquí, ¿verdad? T, en general T ya está. T sub F de flange, sí.
Ala en inglés es flange. Bien, y esto es un poco lo que os he explicado antes. Las tensiones tangenciales podemos tener en dos sentidos. Yo os he explicado solo en un sentido. Y lo que hace la mayoría de códigos es simplificar el teorema de Collignon y plantear que son uniformes las tensiones de un elemento en el alma. Esta forma de Boa se simplifica y me queda un valor prácticamente uniforme, que es el que comparo con la resistencia a tensión tangencial del acero. Dudas, ruegos, preguntas tanto en un perfil en I como en un perfil en U. La tensión tangencial será por lo tanto el cortante, que aquí está grafiado como Q, partido del área del alma. ¿Dudas? Si os fijáis, claro, la tensión de un rectángulo, la tensión máxima, utilizando la fórmula de Collignon, será 3 medios de la carga partido el área del alma. Pero bueno, en realidad estamos diciendo que esto es solo cuando tengamos solo una chapa. No suele suceder que tengamos solo una chapa, por lo que se suele hacer la simplificación esta de aquí. Esta es la tensión que se produce tangencial cuando estamos analizando acortante un tubo, 2 veces la carga partido el área y 4 veces la carga, o el cortante mejor dicho, partido 3 veces el área de un círculo, si tenemos un círculo macizo. Cuando hablamos de secciones comprimidas y oflectadas, tenemos que hablar de todo lo que he dibujado aquí. Tenemos que definir lo que es una rótula plástica, clasificar las secciones, entender lo que son secciones reducidas o secciones de clase 4 y plantear las fórmulas de dimensionamiento o comprobación tanto para esfuerzo axial como de momento flector. Fijaos, esto es un poco lo que os he dibujado yo antes. En este caso con un momento negativo que comprime abajo y tracciona arriba. Estas son las deformaciones y las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Y mientras estamos en régimen elástico, las tensiones, las deformaciones se pueden calcular así. Y este es el momento elástico. El momento elástico es el módulo elástico por sigma E, que es lo mismo que os he dicho aquí. Sigma E en este caso es la tensión del acero. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero hay un momento, tanto en instante como en momento flector, que las deformaciones ya son mucho mayores y sucede esto que he explicado aquí. Esto que he explicado aquí, que es que las tensiones, en vez de ser triangulares, pasan a ser este trapecio de aquí. Ahí me he pasado del momento elástico. ¿Y cuál es mi límite? El momento plástico. Estos son tensiones que se producen entre el momento elástico y el momento plástico. ¿Y el momento plástico cuál es? Es, bueno, este de aquí. El que las tensiones han plastificado en toda la cara compresión y han plastificado en toda la zona atracción. Este es el momento plástico. Entonces, si yo evalúo la rotación, me doy cuenta de lo siguiente. Voy a clasificar los perfiles según sean capaces o no de llegar al momento plástico. Y voy a decir que los perfiles clase 1 son aquellos que llegan al momento elástico, empiezan a plastificar, pero pueden llegar al momento plástico y seguir rotando. Los perfiles clase 2 llegan a formar una rótula plástica. Tenéis que entender que cuando uno llega al momento plástico, si hago caso del diagrama tensión-deformación del acero, que es este de aquí, simplificado, cuando toda la sección está aquí, ya con muy poco incremento de carga, o en este caso muy poco incremento de momento, aumento el giro, pero no aguanto más momento. ¿Eso qué quiere decir? Ahora lo veremos. Pero básicamente que cuando llego al momento plástico, aquello empieza a rotar sin absorber más carga. Y uno dice, ¿para qué me sirve eso? Veremos que a partir de ahí se forma una rótula plástica y el esquema estructural varía. Entonces, la clase 2 llega al momento plástico, pero no es capaz de seguir aguantando más momento flector. La clase 3 solo llega al momento elástico,
no llega al momento plástico, y la clase 4 ni llega al momento elástico. Vamos a ver qué diferencias hay entre esas clases. La definición es fundamental, entra muchísimo en los exámenes, hay que entenderla porque se pide por activa y por pasiva. Clase 1, plásticas, son aquellas que alcancen, sin verse afectadas por fenómenos de abolladura en sus zonas comprimidas, su capacidad resistente plástica y permiten desarrollar sin reducción de la misma la capacidad de rotación exigible a una rótula en un análisis global plástico. Es decir, que llegan al momento plástico y se comportan como rótulas. Clase 2 son aquellas que pueden alcanzar su momento resistente plástico, pero en las que los fenómenos de abolladura limitan su capacidad de rotación por debajo de las exigencias de la aplicabilidad del análisis global plástico. La clase 3 son aquellas en las que la tensión en la fibra metálica más comprimida, estimada a partir de una distribución elástica de tensiones, puede alcanzar el límite de elasticidad del acero, pero en las que los fenómenos de abolladura impiden garantizar el desarrollo de la deformación necesaria para alcanzar el momento resistente plástico de la sección. Y clase 4 son aquellas en las que los fenómenos de inestabilidad de chapas comprimidas limitan incluso el desarrollo de su capacidad resistente elástica, no llegando a alcanzarse el límite elástico del acero en la fibra metálica más comprimida. Aquí ha habido en casi las 4 definiciones un concepto que no hemos explicado todavía. ¿Cuál es? La abolladura. ¿Qué es la abolladura de una chapa? ¿Me permites este folio? Hay chapas que cuando están a compresión les pasa como a un pilar. Se abollan. ¿De acuerdo? Entonces, las chapas, por ejemplo, en este perfil de aquí, la zona que está comprimida, si esta chapa tiene unas determinadas proporciones que ahora comentaremos, se puede abollar si no es suficientemente amplia. Y lo mismo sucede con el alma. Su zona del alma a flexión se puede abollar si es muy esbelta. Y eso no permite, cuando tienes un fenómeno de segundo orden como un pandeo localizado, que es una abolladura, claro, no permite que llegues a la tensión última. ¿Os acordáis del pandeo el cuatrimestre pasado? El pandeo no permitía llegar a las tensiones de límite elástico. ¿Por qué? Pues porque antes se perdía la geometría de la sección y se iba todo a la porra. ¿Me explico? Pues aquí sucede igual. En estas se llega hasta este momento plástico y además permite seguir rotando. En estas se llega hasta este momento plástico, pero no se puede seguir rotando. En estas solo se llega hasta este momento elástico. Y en estas ni siquiera se llega a este momento elástico. ¿Y de qué depende que sea clase 1, clase 2, clase 3, clase 4? Bueno, vamos a estudiar, antes de clasificarlas, qué supone estructuralmente en conjunto que lleguen a una o a otra. La clase 1, fijaos, yo tengo una viga bien potrada. Lo primero que hace esa viga bien potrada es tener mucho momento en los extremos. QL cuadrado partido por 12 y QL cuadrado partido por 16 en el centro. Cuando QL cuadrado partido por 12 llega a ser el momento plástico, aquí plastifica toda la sección. ¿Y qué significa? Que a partir de ahí, a partir de que haya plastificado, este elemento se comporta como biarticulado. Si no puedo hacer ya los principios de superposición tranquilamente, sino que tengo, y esto es importante que quede claro porque ha salido en varios exámenes, y esto supone un diagrama de momentos flectores como este, donde la carga por L cuadrado partido por 12 es el momento que tengo en el extremo. Voy aumentando la carga. Cuando esa carga llega al momento plástico, a partir de ahí mi estructura empieza a girar. Es decir, este momento lo aguanta, pero en vez de seguir creciendo como crecía hasta ahora, ahora el incremento de momento va a ser como si fuese una pieza biarticulada. ¿Por qué? Porque esto va a empezar a rotar y se va a comportar así. ¿Pero a partir de dónde? A partir de este momento de aquí. Entonces voy a incrementar carga, voy a ir poniendo más carga. ¿Y qué va a hacer esta carga? Pues mi diagrama de momentos, en vez de crecer como si fuese, como crecía hasta ahora, QL cuadrado partido por 12 en los extremos y QL cuadrado partido por 16 en el centro, va a ir creciendo así. Va a ir creciendo a medida que voy metiendo más carga, pues este trozo de parábola lo voy colgando de aquí. Hasta que se formula la rótula en medio, porque llego al momento de plastificación en medio, que es lo que trata de explicar este esquema tan sencillo de aquí.
se me forman primero las rótulas de los lados, va creciendo el diagrama de momentos por abajo hasta que llega el momento de plastificación en medio y se me forma un mecanismo y esto ya no aguanta. Hasta ahí aguanta, pero cuando se forma esa rótula ya más carga no aguanta. ¿Me he explicado? La clase 2 con el mismo modelo, ¿qué sucede? Que la clase 2 es capaz de llegar hasta el momento plástico, pero a partir de ahí ya no redistribuye, ya no gira. Por lo tanto, el paso azul que he dibujado al otro lado de la pizarra ya no puede existir. La clase 3 ni siquiera llega al momento plástico, se queda en el momento elástico. La clase 3 de sección se queda en estructuras 1. ¿De acuerdo? Y la clase 4 ni siquiera llega al momento elástico. Llega a un momento reducido. ¿Se ha entendido? ¿Me he explicado con claridad? Porque no es sencillo, ¿eh? Vale, ¿sí? Cuando llegan en este punto, la clase 2, 3 y 4 colapsan. Si pones más carga, sí. Porque esta no es capaz de redistribuir, se te forma una bolladura en la zona comprimida, colapsa, y esta se te forma una bolladura y colapsa, y la otra se te forma una bolladura en una parte de la chapa a compresión y colapsa. Y en la de arriba, cuando se te forma la tercera rótula, deja de aguantar más y se deforma hasta, bueno, como la rótula plástica se te ha formado, se te empieza a deformar indefinidamente. En una estructura como esta, con continuidad, con un vano más largo que el otro, la clase 1 llegaría al momento plástico aquí y aquí, se nos formarían dos rótulas, tres rótulas, digamos, y ya nos pasaría como en el caso anterior, dejaría de aguantar más. Este es el momento que aguantaría. En la clase 2, que llamamos también compacta, solo llegaría a un momento plástico. Cuando llega a ese momento plástico para, no redistribuye. Cuando digo redistribuye es que se empiezan a formar momentos como el que he dibujado ahí en azul. En la clase 3 es parecido, pero el límite es el momento elástico. Y en la clase 4 ni se llega al momento elástico, se llega al momento eficaz. La asignación de clase de una sección transversal metálica depende de el límite elástico del acero de la sección, la geometría de la sección y en particular la esbeltez de las chapas. Si la chapa es esbelta es mucho más fácil que abolle. Las posibles vinculaciones laterales en zonas comprimidas, el signo de la flexión en caso de que las secciones no sean simétricas, porque claro, resulta que en general estudiaremos piezas simétricas, pero uno podría decir que hace una pieza así. El estudio de esta pieza es más fácil que me abolle esta parte que es más esbelta si está comprimida que esta, y el signo del momento flector influye porque no es lo mismo que... O sea, todo esto se produce por abolladuras en la zona comprimida. Entonces la zona comprimida aquí depende si es momento positivo o negativo. La relación entre los momentos flectores de ejes perpendiculares en secciones solicitadas a flexión esviada, bueno, esto, flexión esviada no lo vamos a usar específicamente para momentos con plasticidad, pero bueno. Las diferentes chapas comprimidas de una sección metálica, como por ejemplo las alas o las almas, pueden, en función de su esbeltez y extensión de sus zonas comprimidas, tener asignadas clases diferentes. Es decir, resulta que si yo puedo hacer el análisis de un perfil como este, y ahora lo exagero mucho, en donde estas chapas son muy esbeltas, estas alas son muy esbeltas y el ala es muy achaparrada, es poco esbelta. ¿De acuerdo? Entonces, la chapa del centro, el alma, ser clase 1 y las extremas ser clase 3. En conjunto, nosotros en esta asignatura simplificaremos y toda la sección será clase 3. Siempre por el lado de la seguridad simplificamos. Si uno de los elementos dice que eso es una clase baja, toda la sección es una clase baja. En general, la clase de una sección transversal se asigna como la clase más elevada, es decir, la menos favorable.
lo que os acabo de comentar, de las relativas a cada uno de sus elementos metálicos comprimidos. Y en secciones esbeltas clase 4, la reducción de su capacidad resistente en estados límites últimos a consecuencia de fenómenos de abolladura puede estimarse mediante el recurso de secciones ideales reducidas. ¿Qué pasa cuando tengo una pieza muy esbelta? Lo que hago es eliminar una zona de esa pieza esbelta que sé que me va a abollar y que no va a trabajar correctamente a compresión. Pero en principio nosotros vamos a usar perfiles IPE, HEB, etcétera, que casi todos son clase 1 y alguno, un HB 600 creo por ahí, o un IPE 600 son clase 2, pero en general todos son clase 1. De hecho, en el aula digital de la asignatura tenéis colgado un prontuario de la bibliografía básica del libro de Argüelles y otros. Y en ese prontuario sale la clasificación de todos los perfiles, clase 1, clase 2, según flexión y compresión. Si no supieseis qué clase tiene un perfil, se evalúa según esto. Si es un perfil laminado o soldado, tengo que evaluar la luz, en este caso C, de la ala, cuánto vuela el ala desde el alma y cuánto vuela el alma desde las alas, o sea, cuánta luz tiene el alma desde las alas. Y a partir de ahí, en esta tabla, se evalúa si el elemento es clase 1, clase 2, clase 3 y si no cumple con clase 3, pues es clase 4. Para que sea clase 1 tiene que cumplir con todo esto de aquí. A compresión con esto de aquí y a flexión con esto de aquí. Si no cumple con esto es clase 2 y si no cumple con esto es clase 3. En principio, ya os digo, esto es cuando uno se hace su propio perfil con chapas y tiene que evaluar qué sección tiene. En la asignatura, mi intención no es machacar con, oye, clasifícame esta sección, si bien hay un ejercicio de los años anteriores en donde se clasificaban secciones. ¿Por qué? Pues porque casi todos los perfiles comerciales ya son clase 1, clase 2 y además los tenemos clasificados. ¿Cómo se evalúa? Pues mirad, el factor de reducción epsilon es raíz cuadrada de 235 partido de f sub i. Yo tengo una 0,235, pues este factor es 1, porque raíz de 235 partido de 235 es 1. Entonces, si esta esbeltez es de 33 a 1, o menos de 33 a 1, y es una 0,235, pues es clase 1. Cuando digo esta esbeltez es esta esbeltez de aquí o esta esbeltez de aquí. Si esta esbeltez de aquí es de 72 a 1, pues también es clase 1 a compresión. En principio es una tabla muy sencilla de utilizar y hay ejemplos en la bibliografía, no me voy a entrar más porque ya os digo que en general, cuando hablamos de alas, esta es C, que es este valor de aquí, y estos son los valores de esbeltez. Si es una esbeltez de 9 a 1, pues es clase 1 o menor. De 9 a 1 siempre que sea una 0,235. Si es una 0,275 hay que modificar este factor corrector. Pero pongo el ejemplo de la 0,235 porque epsilon vale 1 y entonces ya rápidamente uno sabe qué proporción tiene que tener el ala o el alma para que sea clase 1 o no sea clase 1 a compresión o a flexión. Y aquí están los límites de esbeltez para elementos planos en secciones de perfiles conformados en frío o de chapa plegada, que como mucho puedo tener estas esbelteces en las chapas, donde C o B siempre es una dimensión larga y T siempre es el espesor. Las secciones de clase 4, lo que sucede es que cuando tenga una sección de clase 4, ¿qué sucede? Que si este es mi eje neutro inicial, tengo un eje neutro de la sección eficaz, porque en la zona comprimida hay un área que no es eficaz porque se me va a abollar. Cuando este esté a flexión, la cara de arriba se comprime, pero como voy a tener efectos locales de pandeo, a una abolladura, esta zona no va a ser eficaz y no la puedo tener en cuenta. Entonces, en vez de tener en cuenta toda la sección, tengo en cuenta una sección eficaz. Y esa sección eficaz quita lo que está en naranja. Y mi eje neutro baja. Pero en principio,
mi intención como proyectista o como dimensionador de estructuras no es utilizar clases 4. Voy a ir de las clases 4 porque voy a tener efectos de Van de y porque voy a estar tirando a cero. Voy a poner un a cero que no va a trabajar. ¿De acuerdo? Flexión compuesta. Pues la flexión compuesta viene a ser, ya lo he dicho, esta diapositiva es de estructuras 1. La flexión compuesta es cuando tengo axil y momento flector. Y ya la hemos tratado. Lo que sucede es que cuando viene al código técnico o eurocódigo, si hablamos de axil a compresión, sucede algo similar al axil de tracción. No me extiendo mucho porque viene a ser lo mismo, si no tengo efectos de pandeo. En elementos comprimidos, si tengo clases 4, tengo que restar el área no eficaz. Y en elementos flectados, aquí tenéis los regímenes tensionales de las diferentes secciones. Una clase 1, clase 2 puede llegar a este momento de aquí, una clase 3 solo llega a este régimen de tensiones de aquí, y una clase 4 sucede que como tiene abolladuras en la parte superior, se desvía el eje neutro. Y en realidad aquí tendría que haber un vacío de tensiones, no está bien dibujado en ese sentido. Aquí hay un vacío de tensiones para que las tensiones de compresión y las de tracción sumen lo mismo. Dime. Pero las clases 4 son viables constructivamente. Son viables constructivamente, claro que sí. Aunque no lleguen al límite elástico. Sí, claro, no, precisamente constructivamente son viables, pero estructuralmente son una castaña. Pero viables constructivamente no funcionan. O sea, las puedes hacer. Tú puedes hacer una chapa muy fina, ponerle una chapa muy fina arriba y una chapa muy fina abajo, soldarlas. Lo que pasa es que estructuralmente funcionan mal. Pero tú la puedes plantear porque estéticamente te guste. No, es que quiero aquí un perfil bien. Plantéalo, pero tienes que saber que tiene sus penalizaciones a la hora de dimensionar. Elementos flectados. Claro, allí donde había un módulo elástico pasa a haber un módulo plástico. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo para entender este proceso. Imaginaos que tenemos una sección rectangular muy sencilla. Esa sección rectangular tan sencilla, ¿alguien se sabe el módulo elástico de una sección rectangular? No. Bueno, pues imaginaos que yo tengo esta sección rectangular sometida a un momento como este positivo. Y esa sección tiene unas dimensiones que son la base y el canto. ¿Sí? La inercia de un rectángulo, ¿os la sabéis? Sí. ¿Cuánto es? La inercia de un rectángulo, y si no os la sabéis ya os la tenéis que saber de aquí en adelante, BH cubo partido por 12. BH cubo partido por 12. Luego, si yo analizo las tensiones que se me van a producir aquí, se me producen estas tensiones que estoy dibujando aquí. ¿Hasta aquí está todo el mundo de acuerdo? ¿Cuánto vale la tensión máxima? Bueno, pues yo utilizo la fórmula de Navier, me olvido de los axiles y de los momentos en el otro sentido, y es el momento en Z, perdón, el momento en I por Z máximo partido la inercia en I. Puedo pasar Z dividiendo y me queda el momento en I por partido la inercia en I partido Z máximo. Y ahora sustituyo. El momento en I vale el momento en I. La inercia hemos dicho que es B por H al cubo partido por 12 y dividido entre ¿cuánto es Z máximo? Pues Z máximo es esta distancia de aquí, desde, lo estoy dibujando así, desde aquí hasta aquí. Esto que estoy subrayando, que es exactamente
H medios, muy bien. Esta H con este cubo se me va y me queda un cuadrado. Y este 2 con este 12 se me va y me queda un 6. Luego esto es igual a m sub i partido bh cuadrado partido por 6. Esto es el módulo elástico de un rectángulo. ¿Sí? Esto es la flexión. No, la compresión no es el área siempre. ¿Dudas? Esto es lo que llamamos el módulo elástico de un rectángulo. Ahora supongamos que la sección puede llegar al momento plástico. Bueno, ¿cuánto vale el momento elástico para un rectángulo? Pues el momento elástico para un rectángulo pasa esto multiplicando al otro lado y me queda que es la tensión a la que puedo llegar, que la puedo llamar sigma o también F sub i, multiplicada por el módulo elástico que es BH cubo partido por 6, que es el módulo elástico. Ese 6 de aquí, ¿de dónde sale? 6 dividido un medio, hay perdón, BH cubo partido por 12, partido B, partido 2, sí, este por este me queda 6, porque esto multiplica aquí arriba y 2 partido 12 es un sexto. ¿Sí? Ahora sí. ¿Más dudas? Vale, borro esto. Ahora cambiemos el cuento. Estamos en momento plástico. Momento plástico tengo estas tensiones de aquí, de más. ¿Me seguís o no? ¿Qué momento aguanta una sección rectangular? ¿Qué plastifica? Muy sencillo, tengo de la sección la parte de arriba, cuyo centro de gravedad está aquí, de todo este volumen de compresiones. Y la parte de abajo, cuyo centro de gravedad también está simétricamente colocado, con todo este volumen de, bueno, sí, de tracciones si es momento positivo. ¿Sí? ¿Qué momento aguanta esto? Bueno, pues muy sencillo. Esto es H medios, esto es B, esto es F sub i. Por lo tanto, ¿qué volumen de tracciones o compresiones tengo? El momento que aguanta plástico esta sección es igual a B por H medios por F sub i. Este es el volumen de compresiones o de tracciones. ¿Multiplicado por qué? Por el brazo de palanca entre el centro de gravedad de las compresiones de arriba y el centro de gravedad de las tracciones de abajo. ¿Cuánto es ese brazo de palanca? H medios. ¿Sí? ¿Cuál es el módulo plástico? Pues muy fácil. Si F sub i, si esto es igual al módulo plástico por F sub i, ¿cuánto es el módulo plástico? B por H cuadrado partido por 4 por F sub i. Si no me he equivocado en nada. ¿Entendemos? O sea, yo con esto lo que quiero es que entendáis la diferencia entre el módulo elástico y el módulo plástico. El módulo elástico es un número que si divido el momento entre ese número me sale la tensión máxima para una sección que se está comportando de forma elástica, y
el módulo plástico es un número que si divido el momento entre ese módulo plástico, entre ese número, me sale la tensión máxima que tengo si la sección se comporta de forma plástica. Luego la fórmula de Navier es la misma, pero en vez de poner aquí momentos elásticos, hay módulos elásticos abajo, pongo módulos plásticos. Dime. ¿Podrías explicar qué dibujo es el sentido? Sí. Este dibujo no es más que este de aquí, ¿verdad? Las tensiones de arriba y las tensiones de abajo. Las de arriba son de compresión y las de abajo son de tracción. ¿Hasta ahí? Sí. Entonces calculo el centro de gravedad de las tensiones de compresión. Está aquí, en el centro de la parte superior del rectángulo, de la mitad superior del rectángulo. El centro de gravedad de las tracciones está aquí, en el centro de gravedad de la mitad inferior del rectángulo. ¿Cuánto vale esta fuerza de compresión? Pues todo este volumen de tensiones. Esta superficie por la tensión, que es siempre la misma. La superficie es B por H medios y la tensión es FI. Y lo mismo, pero a tracción abajo. La fuerza es esta de aquí, una de las dos fuerzas, y el brazo de palanca entre las dos fuerzas que aguantan ese momento, o sea que están suponiendo ese momento, es H medios, porque aquí me queda H cuartos, aquí me queda H cuartos, y H cuartos más H cuartos, H medios. ¿Más dudas? Entonces, y ahora retomo estructuras 1. La tensión del acero, que nosotros la limitamos a F sub I, tiene que ser mayor o igual que la tensión que está solicitando la pieza, que es el axil partido el área, más menos el momento partido el módulo elástico, el módulo resistente en I y en I, más el momento en Z partido el módulo en Z. En estructuras 1 estos módulos serán elásticos, este y en estructuras 2 serán elásticos o plásticos según la sección me lo permita o no. Si es una clase 1 puedo utilizar los módulos plásticos, si es una clase 2 también, si es una clase 3 no, y si es una clase 4 ni siquiera los elásticos. Y todas las fórmulas que van a saliendo son esto pero con coeficientes de seguridad. Fijaos, esta de aquí, sin ir más lejos, que el momento de cálculo, que es este de aquí, tiene que ser menor que el solicitado. Perdón, el momento resistido tiene que ser menor que el solicitado. ¿Cuál es el resistido? Pues el resistido es, esto pasa multiplicando, ¿qué resisto? Y ahora borro aquí, W sub I por F sub I es el momento resistido. Y el de cálculo es M sub I, o M sub D e ID. Si os fijáis, esto de aquí es esto de aquí, lo que resisto. ¿Pero qué hacen los códigos estructurales? Lo dividen por un coeficiente de seguridad de minoración de resistencia al material. Minoran la resistencia al material y lo comparan con unas acciones además mayoradas. Pero la fórmula que hay subyacente a este código es la fórmula de Navier, solo que modifica los módulos elásticos por módulos plásticos porque tenemos un material elastoplástico. ¿Alguna duda? Y es esto, este es el momento que aguanto plástico partido en coeficiente de seguridad, el momento que aguanto elástico partido en coeficiente de seguridad y el momento que aguanto elástico minorado, porque es una sección que funciona muy mal y tiene abolladuras, partido del coeficiente de seguridad. ¿Me explico? Vale, esto es algo muy característico. Elementos flectados. En secciones transversales de clase 3 o 4, no simétricas respecto al eje neutro de flexión, en las que la plastificación se produce primero en la zona traccionada de la sección, puede permitirse tanto a efectos de la asignación de clase del ALMA como para la determinación de la resistencia de cálculo a flexión, la entrada en zona plástica de las fibras traccionadas de la sección transversal. Es decir, si tengo algo que no es simétrico y me plastifica primero a tracción, no hay problema, aunque sea clase 3, me puede llegar a plastificar, porque a tracción no tengo fenómenos de abolladura.
¿Por qué? Porque la abolladura se produce por compresión. Si yo comprimo, sí que se me abolla, pero si tracciono, la geometría se reafirma. Si yo estiro, la geometría se reafirma, entonces no voy a tener esos problemas de abolladura. En algunos prontuarios os encontraréis que no está el módulo plástico. ¿Qué tenéis? En algunos prontuarios lo que tenéis es el momento estático de la mitad de la sección con respecto al centro de gravedad. Y eso lo multiplicáis por 2 y es el módulo plástico. El momento estático es este área por la distancia desde su centro de gravedad hasta el centro de simetría de la sección. Y eso multiplicado por 2 es el módulo plástico. Ya lo veremos si lo aplicaremos. Pero bueno, en cualquier caso, repito, el que no... Intentaremos componer una clase con el vídeo que ha tenido según algunos fallos, pero el que no lo haya pillado, por favor, que se vuelva a ver la clase en casa. Tome nota hasta que pille lo que es un módulo plástico y un módulo elástico, porque va a entrar en el examen. Y porque se va a utilizar. Módulos de resistencia a flexión, por lo tanto, el módulo plástico multiplicará la tensión dividido en el coeficiente de minoración de resistencia al material. Aquí es el módulo elástico y aquí el módulo eficaz. Módulos resistentes a flexión, lo que os acabo de comentar. El elástico es la inercia partido la distancia máxima desde el centro de gravedad a la fibra más alejada. Este es el módulo elástico. Mientras que el módulo plástico, no sé si está grafiado aquí, en una sección en I podría ser esta formulación de aquí, pero no es más que lo que os estoy diciendo. El área de la mitad de la sección multiplicada por la distancia desde su centro de gravedad al centro de gravedad de la sección. Eso por la parte de arriba, más lo que sucede lo mismo por la parte de abajo. Cálculos de tensiones de flexión compuesta. Otra vez la fórmula de Navier. ¿Por qué? Pues porque, fijaos, la tensión máxima que se produce es la de la fórmula de Navier. Esta es exactamente la fórmula de Navier. Y cuando me voy al código técnico de edificación, ¿qué me dice? Me dice un criterio de comparación. Fijaos, de la anterior fórmula a esta fórmula, ¿qué es lo que hay? Si la tensión es igual, y vuelvo a repetir la fórmula de Navier, al axil partido el área más el momento en I partido el módulo elástico en I más el momento en Z partido el módulo en Z, y yo quiero limitar la tensión del acero a F sub I, que ya no lo llamo sigma, sino lo llamo F sub I, y F sub I además lo paso dividiendo al otro lado, ¿qué me queda? Pues que me queda que yo estoy limitando la tensión a esto de aquí, que como mucho la tensión que resisto sea menor que la tensión que solicito. ¿De acuerdo? Pues ahora paso esto, divido a la izquierda de la inecuación y a la derecha de la inecuación por F sub I, y me queda a un lado 1, tiene que ser, lo digo yo bien, sí, mayor o igual que el axil partido del área por F sub I más el momento partido del módulo resistente por F sub I más el momento en Z partido el módulo resistente por F sub I. Y ahora le sumo un coeficiente de minoración de resistencia al material a cada uno de ellos, y precisamente esta fórmula es la que sale en el código técnico cuando tengo flexión compuesta, es decir, el axil partido el axil que puedo resistir. El axil que puedo resistir es este, el área por la resistencia partido el coeficiente de minoración de resistencia al material. El momento que puedo resistir, ya sea elástico o plástico, depende de la sección, será el módulo elástico o plástico, depende de la sección, por F sub I partido el módulo resistente, etc. Si os fijáis, por favor, este valor de aquí, cuando hemos dado los momentos, es este valor de aquí, el momento resistido, ya sea elástico o plástico, si es, ¿de acuerdo? Este valor de aquí, cuando hemos dado el axil de tracción o de compresión,
es este valor de aquí. Esto es el axil resistido. Entonces, al final, lo que estoy evaluando es un criterio de comparación, un índice, un tanto por uno de plastificación de la pieza. ¿Cuánto ha agotado el axil la pieza? ¿Cuánto ha agotado el momento en un sentido de la pieza? ¿Y cuánto ha aguantado el momento en el otro sentido de la pieza? En tantos por uno. El axil que solicito es un 30% del axil que aguanto. El momento que solicito es un 40% del momento que aguanto. Y el momento en Z es un 40% del momento que aguanto. Esto es 0,3 más 0,4 más 0,4. Estoy agotando la pieza. Repito. El axil que solicito es un 30% del que aguanto. Esto sale 0,3. El momento en I que solicito es un 40% del que aguanto. Esto sale 0,4. El momento que solicito en Z es un 40% de lo que aguanto. Esto es un 0,4. Esto es un índice en tanto por uno de agotamiento de la sección. Si llega a 1, la pieza rompe. Si no llega a 1, la pieza no rompe. Pero no es más que una reinterpretación o una forma diferente de plantear la fórmula de Navier. Vamos a hablar de interacciones entre esfuerzos. Resulta que esta fórmula que veis aquí, imaginaos por un momento solo que no tenemos momento en uno de los dos sentidos, que tenemos solo axil y momento flector en un sentido. ¿De acuerdo? Bien, ¿esto qué supone? Esto que he dicho del 30%, 40% y 40%, ¿qué supone? Ahora quitad esto, suponed que el momento en otro sentido es 0. Y digo, y pongo en un eje el axil máximo que puedo aguantar, que lo voy a poner aquí, y el momento máximo que puedo aguantar. Y lo pongo. Este es el momento máximo que puedo aguantar y el axil máximo que puedo aguantar. Esta inecuación de aquí me está diciendo lo siguiente. Todo el par de esfuerzos que esté dentro de este triángulo funciona, todo el par de esfuerzos que esté fuera de este triángulo no funciona. Me explico. Si yo del momento flector me casco un 80% del momento flector que puedo aguantar, del axil solo puedo aguantar un 20%. Y viceversa, si del momento flector solo solicito un 20%, del axil podré solicitar hasta un 80% antes de agotar la pieza. Esto es lo que representa básicamente esta fórmula de aquí. Y además lo podría dibujar en 3 dimensiones y decir, bueno, pues dibujo el momento en el otro sentido y tengo otra vez lo mismo. Este plano me está expresando esa inecuación de ahí. Todo lo que queda por debajo de ese plano funciona, todo lo que queda por encima de ese plano no funciona. ¿Vale? Hasta ahí lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues esto es una simplificación. ¿Por qué? Porque en realidad esa curva que aquí está grafiada como axil momento, si hago el análisis poniendo en cada una de las fibras neutras que el resto de la sección ha plastificado, es decir, pongo esta fibra neutra, analizo la plastificación de aquí y la plastificación de aquí y saco el sumatorio de axiles y el sumatorio de momentos, esta sección aguanta más. Y el dibujo no es una línea recta, sino que es una línea como esta de aquí. Esto es cuando quiero apurar mucho el cálculo o cuando utilizo un programa informático que me permite, pues, o utilizo una hoja de cálculo que me permite tener en cuenta el análisis de fibra neutra por fibra neutra del equilibrio que se me produce entre fuerzas de compresión, fuerzas de tracción y momentos flectores. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una simplificación, la fórmula que tenemos justo antes. ¿Suficientemente buena? Sí, pero que sepáis que obviamente los extremos son los mismos. Cuando tengo la sección agotada por axil no puedo poner momento flector y cuando la tengo agotada por momento flector no puedo poner axil. ¿Me explico? Bueno. Pero además tengo interacciones entre diferentes esfuerzos normales y tangenciales. ¿Cuál es la más común? Pues la más común es una que vamos a utilizar en la próxima clase, que es cuando cogemos, si os acordáis de nuestra vivienda de curso,
esas viguetas que tienen continuidad y pasan por encima del garaje, son unas viguetas de 2 vanos con continuidad, como estas de aquí, que voy a dibujar ahora. Son 2 viguetas con las cargas que sean, pero que tienen continuidad, y las luces que sean, pero tienen continuidad. ¿Qué diagrama de momentos tengo? Tengo un diagrama de momentos de estas características. ¿Qué diagrama de cortantes tengo? Tengo un diagrama de cortantes de estas características. ¿Sí? Esto lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que en estas secciones de aquí, cercanas a este apoyo, tengo momentos muy elevados y cortantes muy elevados. Así como en estas secciones de aquí tengo cortantes elevados pero momentos nulos, o en estas secciones de aquí momentos elevados y cortantes nulos, en estas tengo cortante alto y momento alto, cuando tengo continuidad. Y ahí resulta que no puedo dimensionar al máximo momento flector permitido por la sección y al máximo cortante permitido por la sección. Tengo un diagrama como este. Que suele entrar en los exámenes. Y suele entrar en el trabajo. ¿Por qué? Porque si dispongo en vertical el cortante y en horizontal el momento flector, y este es el cortante último de la sección y este es el momento último de la sección, no todo el rectángulo me vale. No siempre puedo llegar al máximo del momento y al máximo del cortante. Si llego al momento que aguantan las alas, ¿cuál es el momento que aguantan las alas? El momento que aguantan las alas es prácticamente este de aquí. Pues algo parecido a lo que he hecho con el momento plástico, pero solo con las alas. Estos son compresiones y estos son tracciones. ¿Cuánto es este momento? Pues el volumen de estas tensiones multiplicado por la distancia desde su centro de gravedad hasta su centro de gravedad. Esto es el momento que aguantan las alas, que es un momento muy importante, porque pensad que casi toda la sección de un perfil en I está concentrada en sus alas y separadas a propósito, porque es como mejor se comporta un perfil y como de la forma que le sacamos más partido al acero. Entonces, si os fijáis, este momento que aguantan las alas está muy cerca del momento último. ¿Me explico? Sin embargo, aquí dividimos el cortante en 2. El cortante dividido en 2, cuando llegamos al momento máximo y dividimos el cortante en 2, este pico de aquí no lo podemos tener en cuenta. Aquí simplificamos y nos falla la sección. Si hacemos un análisis pormenorizado, realmente las secciones tienen un límite como este de interacción, que es una parábola así, lo veréis en la bibliografía. Pero nosotros simplificamos y decimos, bueno, hasta aquí. Este es el momento que aguantan las alas y esto es un medio del cortante plástico o último. Este cachito de aquí, este quesito de aquí, de interacción de esfuerzos, no lo podemos utilizar. Si con el momento y el cortante estamos aquí, en esta sección de aquí, tenemos que subir la sección, porque esta sección se agota. ¿Me he explicado con claridad? ¿Alguna duda? Claro, si hacemos la interacción axil, momento y cortante, la interacción real no es una línea recta de aquí a aquí, es la línea que os he comentado antes, y luego no es un rectángulo aquí, sino que tiene esas muescas a mitad del cortante. Si tenemos axil, momento y cortante. ¿Alguna duda hasta aquí? En general, nosotros simplificamos así. Porque simplificamos con esa inecuación de que si agotamos un tanto por ciento del momento, lo que nos queda solo se lo podemos dedicar al axil. Ese tanto por ciento de agotamiento de la sección se lo dejamos al axil. Y no hacemos un análisis pormenorizado de las posiciones de la fibra neutra, etc. ¿Dudas? ¿Ruegos? ¿Preguntas? Pues aquí, solo para acabar,
tenéis el momento reducido por cortante. Pero en cualquier caso, con este gráfico de aquí ya se puede resolver, no hace falta utilizar esa formulación, basta utilizar este gráfico de aquí, que es simplificado. Esto es para evaluar la curva que haría este trocito de aquí, que no nos interesa porque simplificamos. ¿Dudas, preguntas?